¿Sí entendieron esa parte? Sí. Entonces, A no es subconjunto de B. A no es subconjunto de B. Ahora vamos con B. Por ejemplo, ¿yo puedo decir que B es subconjunto de A? No. No. B no es subconjunto de A. Ahora, por ejemplo, C. C puede ser, bueno, C es subconjunto de A. No, tampoco. No, tampoco. C no es subconjunto de A. Ahora voy con D. D es subconjunto de A. Sí. Sí. D sí es subconjunto de A. Ahora, D es subconjunto de B. Sí. Sí. Fíjense, D, por lo tanto, en el 1, nosotros podemos decir que D cumple estas dos condiciones. Ahora vamos a analizar. ¿E es subconjunto de A? Sí. Sí. ¿E es subconjunto de B? No. No. Entonces, como E no cumple esta segunda condición, no entra ahí. Ahora vamos con F. ¿F es subconjunto de A? Sí. Sí. ¿F es subconjunto de B? No. No. Entonces no cumple. Por lo tanto, el único conjunto que cumple esas dos condiciones que están encerradas en azul es D. ¿Alguna duda? No. ¿Van a copiar eso que yo anoté? ¿Sí lo van a copiar o ya lo borro? Sí, Ya lo sí, ahorita vamos. copiamos. Ya lo copiamos. Ok. Entonces, vamos a analizar ahora el 2. En el 2 nos pide un conjunto que no sea subconjunto de B, no sea subconjunto de C. Entonces, primero voy a buscar qué conjuntos son subconjunto de C. A ver, ¿A es subconjunto de C? No. No. ¿B es subconjunto de C? Ay, no lo No. entendí. ¿Cómo? Estoy analizando cuáles sí son subconjuntos de C. Miren, ahí está en rojo encerrado el inciso 2. Necesito encontrar un conjunto que cumpla esas dos condiciones. La primera condición dice, X no es subconjunto de B y X es subconjunto de C. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar qué conjuntos cumplen la condición de que son subconjuntos de C. ¿Sí ya?
D es subconjunto de C, ¿no? Es el único. Digo, E. D es subconjunto de C. No. Sí, porque todos los... Mira, fíjate. O sea, E L. está en C. Sí. Sí Entonces, es si subconjunto de C. si E no está en B, podría ser igual, ¿no? O sea, creo que sí, pero... A ver, ahorita nada más nos estamos enfocando en cuáles conjuntos son subconjuntos de C. A ver, ¿B es subconjunto de C, sí o no? No. 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 ¿C es subconjunto de C? Pues sí, ¿no? Ajá. Es que se las hice nomás para ver qué decían. Obviamente sí. Bueno, ¿D es subconjunto de C? No. No. E ya vimos que sí. Y por último, F es subconjunto de C. Sí. Sí. Ok, ahora vamos a ver cuáles cumplen la segunda condición. Mi segunda condición es que no sean subconjuntos de B. Entonces, de los dos que me quedan, no, me quedaron tres. Me quedaron C, E y F. A ver, C no es subconjunto de B, o sí es subconjunto de B. No. No No es. es. Ok. C no es subconjunto de B. Sí cumple. Y luego voy con E. E no es subconjunto de B, o sí es. No es. No es. Sí cumple esa. Y luego sigo con la F. F no es subconjunto de B, o sí es. No es. No es. Entonces sí cumple eso. Fíjense, ¿cuáles conjuntos cumplen esas dos condiciones? El C, el E y el F. ¿Me entendieron? Si quieren que se los repita, hay problema. ¿Ya terminó? A ver, en la siguiente me pide la condición X en el punto 3. Me pide X no ser subconjunto de A y X no ser subconjunto de C. Entonces voy a analizar todos los que no sean subconjuntos de A. A no es subconjunto de A, o sí es. Sí es.
Si es, entonces no cumple esta. B, ¿es o no es subconjunto de A? No. Entonces, esto está bien. C, ¿es o no es subconjunto de A? No. Si cumple. D, ¿es o no es subconjunto de A? Sí. Entonces, esta no la cumple. E, ¿es o no es su subconjunto de A? Sí es. Si es, entonces no cumple esta. E, o no es subconjunto de A. Ya. A ver, la última condición, F es subconjunto de A. Sí. Entonces, esta condición no la cumple. Ahora vamos a analizar la otra condición. La condición me dice que no sean subconjuntos de C. Entonces, de los que me quedaron aquí, tengo a la B, tengo al conjunto B y al conjunto C. O sea, ya chequé con A, a ver, ¿cuáles sí cumplen la condición de no ser subconjuntos de A? Entonces, solamente me quedo con B y con C. Entonces, ahora checo, B, no es subconjunto de C. No. No. Entonces, esta condición sí la cumple. Y luego C, eso no es subconjunto del mismo C. Sí. ¿C es subconjunto de C? Sí, entonces esta condición no la cumple. Por lo tanto, el único conjunto que cumple todas las condiciones es B. Bueno, ahora vamos con el último que dice X es subconjunto de B, pero no es subconjunto de C.
Vamos a empezar con A. A es subconjunto de B. No. Ok. Y luego B es subconjunto de B. Sí. Luego C es subconjunto de B. No. D es subconjunto de B. D es subconjunto de B. Sí, Sí, sí es. sí, ok. Y luego E es subconjunto de B. No. No. Y por último, F es subconjunto de B. No. No, ok. De los que me quedaron bien, o sea, de los que sí cumplen esa condición, es el B y E. Ahora tengo que checar que cumplan la otra condición. B no es subconjunto de B. O sea, realmente que esta no la cumple. Luego D no es subconjunto de B. No, perdón, de C. Estoy con C. Aquí. B no es subconjunto de C. ¿Eso es cierto o es falso? Es cierto. Y luego D no es conjunto de C. Es cierto. Es cierto. Por lo tanto, los conjuntos que cumplen esas dos condiciones sería la B, el conjunto B y el conjunto D. ¿Ya puedo quitar todo eso? Sí. A ver, aquí dice, si E es el conjunto 1 con elementos 1 y 0, decir entre las afirmaciones siguientes cuáles son correctas o incorrectas. En el 1 dice, el conjunto con elementos 0 pertenece a E. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Aquí hay que tener cuidado. Esto es falso, porque esta letra de pertenece solamente aplica a
elementos. O sea, aquí me está diciendo el conjunto con elemento 0 pertenece a E. No. Si me pertenece a E, eso sí es cierto. Pero el hecho de que es porque es el conjunto con elemento 0 pertenece a E, no. Ahora, ¿qué otra cosa sí puede ser? Por ejemplo, si hubiera puesto esto, el conjunto con el está así. Y luego, por ejemplo, el 2. ¿Qué significa esta letra? Conjunto vacío. Ajá, conjunto vacío. Entonces me estás diciendo que si el conjunto vacío pertenece al conjunto E, ¿es cierto o es falso? En base a lo que les acabo de decir. Yo no le entendía eso. Es que cuando tienen esta letra de pertenece, solo aplica a elementos. O sea que ustedes pueden decir un elemento pertenece a un conjunto. Pero no pueden decir que un conjunto pertenece a otro conjunto. O sea, como tú mismo lo dijiste, este símbolo significa conjunto vacío. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, ¿el conjunto vacío pertenece al conjunto E? No, Porque otro conjunto no puede pertenecer a otro conjunto. así es. Eso sí lo entendí, pero el de arriba sigo sin entenderlo. Ah, el del cero. O Ajá. sea, es que aquí, cuando tú pones el cero entre las llaves, esto es un conjunto. Pero si pones el cero así, esto es un elemento. Entre las llaves es un Es, conjunto. sí. Pero O ¿por qué sea, dice que los elementos de es 1 y 0? los elementos de E sí es uno y cero. Pero el conjunto cero no es un elemento de E. O sea, esto es falso. El conjunto con elemento cero no pertenece a E. El elemento cero sí pertenece a E. Esa es la diferencia. Entonces, entre las de estas, las llavecitas significa el conjunto de O's, por ejemplo, Por de, ejemplo, de ajá, ceros. sí, miren, en el 3 dice, a ver, ¿qué dice? Esto también ya se los expliqué ayer. ¿Qué significa esta C? Subconjunto. Ujú. Entonces ahí está diciendo en el 3, el conjunto con elemento cero es subconjunto de, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Cierto, no? Y luego el 4 pues ya les di la respuesta. En el 4 dice, cero pertenece a E, Sí. ¿cierto o ¿Sí, no? falso? Cierto, aquí Cierto. está, abajo. Y el que sigue, el último, dice, cero es subconjunto de E, Sí. ¿sí o no? No. Porque cero es un elemento. O sea, esta letra solamente sirve para conjuntos. O sea, tú puedes decir que el cero, que el conjunto con elemento cero es subconjunto de E, sí, pero no puedes decir que el elemento cero es subconjunto de E. Esto no, porque esto es un elemento.
Esa es la diferencia. O sea, ustedes cuando tengan esta C del lado izquierdo, ustedes deben de tener un conjunto. Y cuando ustedes tengan la letra E minúscula, del lado izquierdo ustedes deben de tener un elemento. Ah, es que yo no me había fijado, era diferente a las otras. Sí. Bueno, copien eso. Entonces, en sí, la primera está diciendo que un elemento no se puede convertir en un conjunto. Así es. O sea, un elemento así solo, pues no es un elemento solo no es un conjunto. Ah, ok, Tienes que ok. ponerlo entre llaves. Pero eso ya sería un elemento. Ah, no. Ay, no sé. No, no. Cuando está entre llaves, significa conjunto. Conjunto. Y si Ok. no tiene llaves, es un elemento. Entonces, 1 y 0 son conjuntos del elemento E. ¿Sí está bien dicho o no? 1 y 0. No, de hecho lo dijiste al revés. Lo Ah, que debes de decir es 1 y 0 pertenecen a E, pero si tú pones llave 1,0, ahí tú dirías es subconjunto de E. Esa es la diferencia. ¿Ya terminaron de copiar eso? No. No, no.
¿Ya puedo borrar? A ver, en este, recuerden, siempre el mismo conjunto es subconjunto de sí mismo. Entonces, el primer subconjunto que voy a poner ahí es 0, 1, 2. Después, ¿cuáles otros? El otro obvio es el conjunto vacío. Esos siempre van. ¿Cuáles otros dos? O no, no son otros dos. ¿Cuáles otros pongo? El 1, El 1 solo, el 2 solo, el 0 el 2 solo, solo y el 0 solo. Correcto. Y luego, ¿cuál es más? el 0 y el 1, el 0 y el 2, el 1 y el 2. Correcto. Ahí están. Ese, ¿nos dan chance para resolverlo, profe? ¿Ya lo acabaron? Sí, creo yo, a ver. Sería cero o vacío, Ok. ¿no? No, no, es que no se dice 0, se dice vacío. Ajá. No, o sea, Otro obvio es el mismo. ¿Ok? a ver, ¿cómo? Ah, que es que dijiste 0, pero no, no es 0, es vacío. Ah, ok. Es el vacío y es el mismo conjunto. Esos son los subconjuntos obvios. ¿Ya no tiene ¿Cuáles más otros o sí? tenemos? No, sí, sí tiene más, pero digo que esos son los obvios.
Los Ah, obvios ok. siempre son el vacío y el mismo conjunto. ¿Cuáles otros puedo sacar? Yo le decía del conjunto de ceros. Los Pues, o sea, individuales. ajá. ¿Cuáles? O sea, los individuales. El cero. Por No, eso sí, Oscar no, dijo Ajá, ajá, por eso. eso le ¿cuáles digo que serían? infinito o el conjunto de ceros, porque los otros ya no serían porque son complementos, ¿no? De cero. El único subconjunto que tiene sería cero, o sea, fuera de los lógicos, ¿no? Aquí hay que tener cuidado, miren. Lo que sucede es que este conjunto tiene los elementos cero y otro elemento en el conjunto 1, 2. Entonces, los subconjuntos serían el conjunto que tiene el elemento cero y el conjunto que tiene el conjunto 1,2. Uno, dos. O sea, cuando ustedes vean que adentro de un conjunto tienen otro conjunto, esto trátenlo como si fuera un elemento. O sea, el uno y el dos O nunca sea, se es van a un separar elemento ahí. conjunto. Exacto, nunca los van a separar porque Ok. están dentro de ese conjunto. O sea, es que esta unidad es como que de mucho. Sí, tienen que tener muy claros las definiciones, porque si no, pues no le van a entender nada. Por eso hace rato cuando estábamos viendo lo de elemento pertenece o conjunto pertenece, por eso a lo mejor no le estaban entendiendo. ¿Tienen alguna duda? No. El siguiente problema que les voy a poner es es como el que estábamos haciendo hace rato, o sea, les dan unos conjuntos y ustedes tienen que determinar qué conjuntos cumplen. No, sí, dice, ¿cuáles conjuntos pueden ser iguales a X dadas las condiciones siguientes? O sea, deben de encontrar un conjunto X tal que cumpla que ese conjunto y B son disjuntos, que son dos conjuntos disjuntos. ¿Alguien ya encontró qué son dos conjuntos disjuntos? Eso debe estar en su resumen. Si no tienen nada en común. A que no tienen nada en común. Vamos a ver. A y B son disjuntos. ¿Sí o no? No. 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 ¿Por qué? ¿Qué tienen en común? A El 2, el simple 4, vista, el 6 y el 8. ajá, el 2, correcto. Y luego A y C son disjuntos. No. No, pero ¿por qué le puse A y C? No, 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 no estoy yendo mal. Es que todos los debo de comparar con B. Es C y B. C y B son disjuntos. Sí. Sí. Y luego sería D y B son disjuntos. No. No. Y luego E y B disjuntos. Sí. Sí.
Entonces, los únicos que cumplen la condición son el C y el E. Esa es la respuesta al inciso 1. ¿Ya copiaron eso? Vamos a hacer el inciso 2. Entonces tengo que encontrar un conjunto que cumpla dos condiciones. Debe de ser subconjunto de D y no debe de ser subconjunto de D. Entonces primero voy a ver A con D, B con D, C con D, D con D mismo, E con D. A ver, ¿cierto o falso? Falso. Falso. Ajá. B es subconjunto de D. Falso. Ujú. C es subconjunto de D. Falso. D es subconjunto de D. Sí. Sí. E es subconjunto de D. Ah, sí. Sí. Ok. Nada más me queda el D y el E. Ahora voy a ver la segunda condición. D no es subconjunto de B y E no es subconjunto de B. Vamos a ver. D no es subconjunto de B. ¿Es cierto o es falso? Falso. ¿Es falso? O sea, quiere decir que D sí es subconjunto de B. Sí, no, tiene el... Ah, no. No, no es cierto. No, le No. O faltan. sea, esto es cierto. O sea, es cierto que D no es subconjunto de B. Ah, entonces es cierto, sí. ¿Están de acuerdo? Sí, 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 así sí. es. Ajá. Ahora vamos con E no, no es subconjunto de B. Cierto. Por lo tanto, los conjuntos que cumplen esas condiciones es D y E. Bueno, copien esto y mañana continuamos con estos dos. Igual, mañana vamos a seguir haciendo ejercicios de este tipo. Ok. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Ah, ¿por qué ahí empezó desde el D, profe? Es por comodidad. O Ah, sea, yo preferí empezar empecé con esta condición, con la que encerré en azul. ajá. Y luego de los que sí cumplen, me quedo con ellos dos y me fijo si cumplen la otra condición. O sea, esta condición es esta Ah, o sea, y ya no esta necesito condición ocupar los es otros. esta. Ok. Exacto, ya no necesité checar el A, el B y el C porque ya estaban descartados ahí. Ah, bueno, sí.
Ok, entonces continuamos mañana. Ok, hasta mañana. Gracias. Ya, profe, gracias. Gracias, profe, Mañana. descanse.